¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía política y tecnológica de Daniel Innerarity. Realmente es un filósofo que ha destacado en su análisis de la filosofía política y de la inteligencia artificial. De hecho, su obra más reciente trata sobre inteligencia artificial y es un tratado, un escrito, un ensayo que ha recibido también un premio y que además trata de forma extensa las cuestiones relativas a la inteligencia artificial. De todas maneras, Innerarity es filósofo, politólogo, ensayista y se ha consolidado como una voz original que ha sabido interpretar la complejidad de nuestras sociedades democráticas en un contexto globalizado, hipercomunicado y tecnológicamente mediado. Su pensamiento recorre transversalmente los grandes ejes de nuestro tiempo: la crisis de la representación política, por ejemplo, el papel del conocimiento en las democracias, la transformación de los espacios públicos y el impacto también de la inteligencia artificial en los marcos de la deliberación y la responsabilidad moral. Y en este sentido, en este vídeo trataré de presentar, analizar y discutir las partes fundamentales de la obra filosófica de Innerarity en su conjunto, con especial énfasis en su más reciente libro sobre la inteligencia artificial, pero también tratando cuestiones políticas que él ha desarrollado en otros libros anteriores y que realmente son esenciales para entender bien su pensamiento. Se puede decir que efectivamente hay una conexión entre la inteligencia artificial y la política, entre los algoritmos y la política. Eso aparece en este último libro de Innerarity. Y también es evidente que la humanidad está afrontando uno de sus retos más decisivos, que es repensar las formas del juicio, de la autoridad, de la legitimidad, en un mundo donde la inteligencia se está disociando de los sujetos humanos o separando de los sujetos humanos. En cuanto a la filosofía política, podemos decir que transcurre en la era de la complejidad, que es la propia del siglo XX y del siglo XXI. Innerarity se inserta dentro de una tradición filosófica que entiende la política no como un conjunto de recetas técnicas o una mera gestión de intereses, sino como un espacio simbólico, argumentativo y ético en el que se negocian las condiciones de la vida común. Desde sus primeras obras, como Ética de la Hospitalidad o La transformación de la política, este autor ha apostado por una concepción ampliada de la racionalidad democrática, donde el pluralismo, la incertidumbre y la deliberación son, podemos decir, componentes constitutivos, no obstáculos a superar. Y además su noción de complejidad, inspirada parcialmente en teorías de sistemas como las de Luhmann, se articula como una forma de pensar la democracia desde la interdependencia y la falta de certezas absolutas. En este marco, la democracia ya no puede apoyarse en la idea de una voluntad popular, unívoca o en decisiones binarias. Al contrario, debe desarrollar dispositivos institucionales capaces de procesar el desacuerdo, integrar saberes diversos y gestionar también el tiempo largo de las consecuencias. En definitiva, se puede decir que la política, en este sentido, se convierte en una gestión de la ignorancia, tanto como en una administración del conocimiento. Innerarity subraya una y otra vez que los procesos democráticos son superiores a las decisiones individuales, precisamente porque asumen su falibilidad, abren espacios para la crítica y despliegan formas colectivas de aprendizaje. Como se puede observar, también él analiza la crisis de la representación democrática y el papel del conocimiento. Y uno de los núcleos más poderosos del pensamiento de Innerarity reside precisamente en su diagnóstico de la transformación de la representación política, ya que frente a los discursos nostálgicos que claman por un retorno a la soberanía nacional o a una política identitaria, el filósofo plantea que estamos viviendo una mutación profunda del vínculo entre representación, autoridad y verdad, porque la sociedad está cambiando a un ritmo acelerado en todos los aspectos. Y la representación política para él ya no es una mera traducción de una voluntad popular previamente dada, sino la producción simbólica de un nosotros plural que se construye en el acto mismo de deliberar.
lo que supone que la autoridad ya no reside en los atributos de los representantes, sino en la calidad de los procesos institucionales. Y la verdad ya no es la imposición de un relato único, sino la capacidad de contrastar, discutir y revisar argumentos en el espacio público. Y esto es fundamental. En este marco de planteamientos, el conocimiento adquiere una función central. Innerarity ha desarrollado una filosofía política del saber, donde conceptos como, por ejemplo, la epistocracia, el gobierno de los expertos, ignorancia organizada y sabiduría institucional, sirven para organizar o articular un nuevo imaginario democrático. La democracia no es mejor que otras formas de gobierno porque sea más eficiente o más rápida, sino porque es más capaz de incluir conocimientos dispersos, corregir errores y adaptarse a contextos cambiantes. Y en este aspecto también su libro La democracia del conocimiento, de 2011, es un hito en esta línea, al proponer que la calidad de una democracia se mide por su capacidad para transformar la información en comprensión y la comprensión en decisiones responsables, se entiende. No basta con tener datos o expertos, hace falta construir marcos compartidos de interpretación, lo que implica también deliberación, narración y responsabilidad política. Como se puede ver, pues todo esto supone un desafío también que está en relación con la tecnología. Vamos hacia una política de la inteligencia artificial. Y en este recorrido filosófico la cuestión de la tecnología ocupa un lugar cada vez más importante. Innerarity ha transitado desde una reflexión sobre la complejidad social hacia una crítica sistemática de los entornos digitales, las plataformas algorítmicas y la transformación de la autoridad cognitiva. En su más reciente libro, que trata de la inteligencia artificial, pues este autor enfrenta directamente las promesas y peligros de la misma inteligencia artificial, no desde una perspectiva técnica, sino filosófico-política. Para Innerarity, la IA representa un umbral civilizatorio. No se trata simplemente de una herramienta poderosa, sino de un cambio ontológico, un cambio del ser en la forma en que entendemos la inteligencia, la agencia y la responsabilidad. La inteligencia artificial cuestiona la centralidad del sujeto humano como agente racional y moral, y pone en juego también una forma de acción sin intención, de decisión sin deliberación, de autoridad sin rostro humano. Y el núcleo de su crítica es que los algoritmos no son simplemente neutros ni autónomos en un sentido fuerte, son construcciones humanas, inscritas en contextos de poder, atravesadas por sesgos y dirigidas hacia fines específicos. Por eso, una ética de la inteligencia artificial no puede limitarse a criterios técnicos o tecnológicos como la eficiencia, la precisión o la transparencia funcional. Debe también abordar cuestiones más profundas. ¿Quién decide qué es justo? ¿Cómo se legitima una decisión automatizada? ¿Qué pasa con el juicio, la prudencia, el disenso? Etcétera, etcétera. En definitiva, la inteligencia artificial supone también una erosión de la deliberación, en cierto sentido. Una de las tesis más provocadoras del libro de Innerarity es que la inteligencia artificial puede erosionar los fundamentos deliberativos de la democracia. A medida que los algoritmos deciden por nosotros, qué leemos, a quién contratamos, a qué prestamos atención, se reduce el espacio para la deliberación colectiva y para la deliberación individual, para la ambigüedad. Aumenta la imprecisión, la contradicción y el sesgo en los juicios. La IA, en este sentido, puede favorecer una automatización de la verdad y de la vida, donde las decisiones aparecen como inevitables, despolitizadas, carentes de alternativa. Innerarity denuncia el riesgo de una desdemocratización algorítmica, donde las decisiones se presentan como el producto de una lógica objetiva cuando en realidad están codificadas por intereses, valores y presupuestos ideológicos humanos en el fondo. Además, la IA tiende
a reducir la complejidad del mundo a patrones reconocibles, lo que contradice también la vocación de la democracia de convivir con la diferencia, el desacuerdo y la incertidumbre. Frente a una inteligencia artificial que maximiza la eficiencia, la política debe revalorizar el conflicto, el desacuerdo argumentado, se entiende, la lentitud del juicio y la provisionalidad de las decisiones, y la discusión de las decisiones también, y la crítica de las mismas. En consecuencia, pues hay que ir hacia una política de la responsabilidad algorítmica. El desafío entonces no es prohibir la inteligencia artificial, sino reconfigurar sus marcos normativos e institucionales desde una perspectiva política. Innerarity propone una política de la responsabilidad algorítmica que no delegue la moralidad en las máquinas ni transfiera la agencia de decisión a estructuras opacas. Esta política también exige varias condiciones. La primera es la transparencia, no solo técnica, sino epistémica. Necesitamos saber cómo se codifican las decisiones, qué supuestos las sostienen y qué valores se privilegian. En segundo lugar, la contabilidad ética o moral. No basta con atribuir errores a fallos del sistema. Debe haber responsables, mecanismos de corrección, espacios de apelación. En tercer lugar está la deliberación pública sobre los fines. Antes que optimizar medios, debemos precisamente discutir colectivamente qué queremos lograr como sociedades. El cuarto punto es el diseño institucional, deliberativo. Los sistemas de inteligencia artificial deben insertarse en estructuras que favorezcan la revisión crítica, el pluralismo epistémico y la participación también de los ciudadanos. De este modo, Innerarity propone en realidad una reinvención de la actividad política en la era digital, que no renuncie a la inteligencia humana, sino que la enriquezca a través de dispositivos tecnológicos bien gobernados, con una buena gobernanza, se podría decir también. El humanismo, en definitiva, democrático como horizonte, apoyado en la tecnología. El fondo filosófico de la obra de Innerarity, incluso en sus aproximaciones más técnicas, es un humanismo democrático. Cree en la capacidad de las personas para construir mundos comunes, en la necesidad también de instituciones reflexivas y en la promesa de una racionalidad compartida que no excluya el conflicto ni la emoción, pero que aspire también a comprender y transformar el mundo, porque es algo absolutamente necesario. Frente a las utopías tecnológicas o a las distopías apocalípticas, su propuesta es profundamente política: no renunciar a la responsabilidad, no delegar el juicio, no abandonar la deliberación. Su pensamiento, por tanto, nos invita a cultivar una democracia más exigente, más atenta a la pluralidad de saberes, más consciente también de sus límites y más capaz de reinventarse. Por tanto, se puede decir que Innerarity no nos ofrece soluciones cerradas, ni mucho menos, sino marcos para pensar. Y en un mundo donde las decisiones se aceleran, los datos se imponen y las certezas escasean, ese gesto filosófico se vuelve más necesario que nunca. Como se puede ver, realmente los planteamientos de Innerarity se basan en la moderación, en el equilibrio, diríamos en el análisis y en una capacidad de juicio aplicada a la actividad política, a la actividad social. En definitiva, la democracia como gestión del tiempo y de la incertidumbre. Y una de las aportaciones más originales de Innerarity a la filosofía política es su insistencia en que la política democrática es ante todo una gestión del tiempo social. En obras como La política en tiempos de indignación o Una teoría de la democracia compleja, propone pensar la democracia no solamente como un régimen de participación, sino también como una forma específica de tratar con la incertidumbre del futuro, con las herencias del pasado y con la simultaneidad de los presentes múltiples, que es otra cuestión también muy compleja. En este marco, la inteligencia artificial representa un desafío porque acelera los ritmos de la decisión, anticipa también comportamientos a través de la minería de datos y transforma el tiempo en una serie de pronósticos probabilísticos.
Frente a ello, Innerarity defiende una temporalidad política más pausada, más capaz de metabolizar el conflicto, de aprender del error y de resistir la tiranía del tiempo real. Y me parece pues apropiado lo que dice. Su tesis, su afirmación, es que la democracia necesita lentitud, porque su racionalidad no es la de la eficacia instrumental, sino la de la inclusión, el aprendizaje colectivo y la responsabilidad intergeneracional, ya que para él las decisiones democráticas no deben tomarse como si el futuro fuera una extrapolación lineal del presente, sino como si el futuro en realidad pudiera ser radicalmente distinto precisamente gracias a nuestras elecciones conscientes y racionales. Por eso, la anticipación tecnológica no puede sustituir al juicio político. Los algoritmos pueden decirnos que es probable, pero no que es deseable. Pueden detectar correlaciones, pero no valores. La política, en cambio, está hecha de elecciones normativas, de prioridades, de narraciones. Innerarity insiste en que la política debe recuperar su centralidad frente a la lógica predictiva de los algoritmos. Además, también hay que considerar el poder invisible, la gobernanza algorítmica y la descentralización de la actividad política. Una línea crítica clave de su pensamiento pues es que la responsabilidad de los algoritmos es de tal forma importante que disuelve las formas tradicionales de poder, sin necesariamente democratizarlo. Es decir, los algoritmos descentralizan las decisiones, pero no necesariamente las hacen más responsables ni tampoco más visibles. Y esto es algo muy importante, sobre todo que no las hacen más responsables. Innerarity desarrolla aquí un concepto clave, la opacidad del poder distribuido, y a diferencia del poder clásico, encarnado en instituciones, líderes o estructuras jerárquicas, el poder algorítmico es ubicuo, automático y difuso. No hay un sujeto claro al que atribuir la responsabilidad de ciertas decisiones. El poder opera en las plataformas, en los diseños, en los criterios ocultos de priorización y, en definitiva, esto genera una paradoja. Vivimos en sociedades más vigiladas, más registradas y más dependientes de tecnologías supuestamente objetivas, pero menos conscientes del origen y los efectos del poder que nos gobierna. Es una gobernanza algorítmica, podríamos decir. La tesis de Innerarity no es conspirativa ni tecnófoba. No sostiene que los algoritmos nos dominan desde las sombras. Al contrario, su crítica es más bien de otro tipo, es más profunda. Sostiene que hemos dejado de saber dónde reside el poder y cómo se articula la responsabilidad en contextos tecnológicamente mediados. En otras palabras, no se trata de un nuevo Leviatán, sino de un desorden epistémico y ético. Y en este sentido, una de sus propuestas más importantes, más esenciales, es que debemos reconfigurar los conceptos de actividad política y otros para que tengan sentido en entornos descentralizados, automatizados y complejos. Ya no basta con preguntar quién manda aquí, sino cómo se toman las decisiones y con qué criterios. Esto exige una revolución también conceptual en la teoría política y en el derecho, sin duda. Por tanto, reconfigurar la autoridad en la era digital es algo absolutamente necesario. Otro de los núcleos de su crítica a la inteligencia artificial es la transformación de las fuentes de autoridad. En la modernidad clásica, la autoridad procedía del saber experto, del mandato legal o de la legitimidad democrática. Hoy, los sistemas algorítmicos tienden a generar una nueva forma de autoridad funcional, que no se basa ni en el conocimiento justificable ni en la voluntad popular, sino en el rendimiento y la eficiencia. Y esto plantea problemas también. Innerarity detecta aquí un riesgo civilizatorio. La autoridad sin rostro, una legitimación implícita también que proviene del rendimiento percibido, de la personalización de servicios o de la supuesta neutralidad de las máquinas. En este nuevo escenario, los ciudadanos no cuestionan las decisiones algorítmicas porque creen que son neutras, inevitables o demasiado técnicas como para entenderlas. Y esto es un gravísimo problema también.
Esto habría que superarlo y hacerlo de otra manera. Pero esta supuesta neutralidad es un espejismo. Como muestra Innerarity, los sistemas de inteligencia artificial están inscritos en estructuras sociales, reflejan sesgos históricos y codifican relaciones de poder, sesgadas también. La autoridad que ejercen no es menos ideológica por estar mediada por máquinas, es simplemente menos visible. Por eso, Innerarity aboga por una rearticulación democrática de la autoridad en la era digital. Esto pasa por reconocer que la autoridad legítima no reside en la eficiencia ni en el rendimiento, sino en la deliberación pública, en la revisión crítica y en la rendición de cuentas. Y esto es algo que realizan las personas, los políticos, los seres humanos. En definitiva, tiene que haber una redefinición de lo humano y de la inteligencia artificial. Uno de los aspectos más filosóficos del último libro de Innerarity es precisamente su exploración del concepto de inteligencia artificial como redefinición de lo humano. A diferencia de muchos debates técnicos o utilitaristas, su enfoque es ontológico. ¿Qué significa que las máquinas piensen, decidan o aprendan? Esto tiene muchísimas implicaciones. La tesis del autor es que la IA no nos sustituye, sino que nos redefine. Es decir, al externalizar funciones cognitivas que antes considerábamos exclusivamente propias de las personas, como reconocer patrones, diagnosticar enfermedades o escribir textos, estamos desplazando los límites de lo que entendemos por pensamiento, decisión y actividad intelectual o política. Este desplazamiento no es neutro, nos obliga a repensar qué es la inteligencia, qué es la moralidad, qué es la responsabilidad. Innerarity argumenta que la verdadera amenaza de la IA no es que piense como nosotros, sino que nos obligue a dejar de pensar como humanos. Y esto no puede ser. Por eso su apuesta es por un humanismo expandido, que no se encierre en una defensa esencialista del humano, pero que tampoco abdique de los valores éticos que sostienen a nuestras comunidades: el juicio, la prudencia, el análisis, la deliberación, el cuidado, la responsabilidad por el otro, etcétera, etcétera. Y también por los valores éticos también. En definitiva, vivimos una democracia compleja y en una gobernanza global. Y a lo largo de toda su obra, Innerarity ha defendido una teoría de la democracia compleja que reconoce la interdependencia global, la diversidad epistémica y la necesidad también de instituciones flexibles. Este enfoque podemos decir que cobra nueva relevancia en el contexto de la inteligencia artificial, ya que las decisiones algorítmicas trascienden las fronteras, operan en redes transnacionales y afectan a sujetos que no han participado en su diseño. Y todo esto es realmente muy importante. Por eso sostiene que no puede haber regulación nacional suficiente de la inteligencia artificial. Se necesita una gobernanza algorítmica global, capaz de articular principios comunes, sistemas de rendición de cuentas y espacios deliberativos internacionales. En este sentido, su propuesta no es ingenua. Innerarity reconoce las tensiones geopolíticas, los intereses económicos y la fragmentación también normativa, pero insiste en que la única alternativa a una gobernanza global, democrática, es una gobernanza opaca e irresponsable. No basta con mejorar los sistemas tecnológicos, hay que reformar también los marcos institucionales en los que se inscriben, porque de otra manera no estaríamos aplicando bien la gobernanza. En cuanto a la ética pública y la pedagogía democrática, más allá de las propuestas institucionales, Innerarity defiende también una ética pública del conocimiento, una pedagogía democrática que forme ciudadanos capaces de participar críticamente en sociedades complejas, y esto supone también repensar la educación, la alfabetización digital, la comunicación pública y el diseño institucional. En este aspecto, la IA puede crear nuevas desigualdades cognitivas si no se acompaña de una democratización del saber y del juicio. No se trata solo de enseñar a programar, sino de enseñar a deliberar, a pensar, a razonar, a argumentar, a interpretar, a cuestionar, a discutir. Para Innerarity se puede decir que la ciudadanía del siglo XXI no puede ser solo política o legal,
debe ser epistémica, es decir, una forma de actividad informada, reflexiva y solidaria. La inteligencia artificial puede ser una aliada en esta tarea, pero solo si está al servicio de un proyecto deliberativo más amplio. En ese aspecto podemos decir que todo esto supone también una nueva organización, y en uno de los pasajes más sugerentes de su último libro, Innerarity propone una nueva ilustración, no como un retorno al racionalismo clásico, sino como una renovación de la confianza en la inteligencia colectiva. Frente al pesimismo tecnocéntrico o al cinismo populista, su apuesta es por una razón democrática, lenta, plural y humilde. Esta nueva ilustración no aspira a dominar la naturaleza ni a eliminar el error, sino a vivir con la incertidumbre sin caer tampoco en la parálisis. Hay que actuar, hay que ser activos. Es una forma de racionalidad situada, dialogante, que reconoce sus límites, pero no renuncia nunca a la responsabilidad. En este sentido, la inteligencia artificial es una prueba. ¿Seremos capaces de usar la tecnología sin perder el juicio? ¿Podremos automatizar sin despolitizar? ¿Podremos también decidir colectivamente sin ceder ante la ilusión del cálculo perfecto? Y todo esto supone, a modo de conclusión, que Innerarity, como filósofo de la democracia por venir, nos da una serie de ideas muy importantes y por eso se ha consolidado como uno de los pensadores más lúcidos y originales de nuestra época. Su obra nos ayuda a pensar en un mundo en el que la política ya no se puede entender sin la tecnología, la democracia sin el saber y la ética sin la complejidad. Pero, en todo caso, lejos de cualquier dogmatismo, su pensamiento está animado por una fe racional en la capacidad humana para deliberar, para enjuiciar, para corregirse y para avanzar. Es un pensamiento, eso sí, exigente, que no busca recetas, sino marcos para pensar juntos. Y eso, en una época saturada de información, de automatismos y de ruido, es un acto profundamente filosófico y profundamente también político. Por tanto, se puede decir que Innerarity no propone volver al pasado, ni entregarse al futuro, tampoco nos propone habitar el presente con inteligencia, con responsabilidad y con humildad. Y eso quizá sea la mejor definición de la filosofía en tiempos de inteligencia artificial. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.